Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Hoy traemos un nuevo episodio en Yandate Room. Vamos a adentrarnos en un estudio de caso de un asesino serial más importante o también muy reconocido a nivel internacional, quien era Jeffrey Dahmer. Pero vamos a conocer quién era, qué lo llevó a cometer este homicidios y por qué lo hacía, cuál era su modus operandi, qué lo incitaba a hacerlo. Y aparte todo lo que llevaba a cabo con esta situación. Bueno, pues, ¿quién era? Jeffrey Dahmer, Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, era químico y su madre, Joyce Annette, más tarde Joyce Klein, porque se volvió a casar, telegrafista. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué fue lo que llevó a esta persona? Bueno, desde el aspecto, la parte de según su padre, Joyce desarrolló desde el principio del embarazo algún tipo de problemas no diagnosticados, una especie de ataque o convulsión, por lo que su cuerpo se volvió rígido y expulsaba espuma por la boca. En consecuencia, requería el médico para que le proporcionara algunos relajantes como morfina y barbitúricos. Caso importante. Según su madre, Joyce negó las palabras de Lionel, alegando que solo padeció los malestares propios del embarazo y tuvo que pasar bastante tiempo en cama. Además, aseguró solo haber tomado lo que su médico le recetaba, poniendo en entendimiento que ningún médico recetase medicamentos tan fuertes a una mujer embarazada. Ojo aquí. Según Jeffrey, el matrimonio de sus padres no fue tan perfecto, pero tampoco tan diferente a lo que pudo ocurrir en un cuantioso número de hogares. Pero él estaba en esta etapa tuvo buenos y malos momentos, sin grandes tragedias, aunque a veces era deprimente y frustrante y deseaba que las cosas fueran más felices en casa. Dahmer nunca fue testigo de violencia física, pero hubo muchos gritos y cierta tensión. Tampoco sufrió ningún tipo de abuso sexual. Si podemos recordar, Netflix nos hizo este gran favor de sacar la serie de Dahmer. Aquí hay una escena importante cuando su madre está en el médico. Ella está embarazada de Dahmer. ¿Y qué sucede? Ella va, pide que le receten unos relajantes porque no puede dormir, porque está muy ansiosa en la noche y pues que necesita como cierto medicamento para poder estar bien o un medicamento controlado. ¿Qué sucede? Que ella ya era una paciente psiquiátrica con un antecedente de ansiedad o de algún otro trastorno. ¿Qué pasa cuando en el desarrollo del embarazo seguimos tomando algún medicamento psiquiátrico? Bueno, pues, como lo dice en el desarrollo biopsicosocial de la gesta, nosotros como fetos ya estamos empezando a recibir cierta información, tanto de heridas de la infancia como situaciones complejas, como estrés, como algún trastorno que se nos vaya a desarrollar o con el que nazcamos. Entonces, ¿qué sucede con ella? Cuando ella está tomando este medicamento, obviamente le está mandando hormonas que no necesita el feto para poder desarrollarse. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? No se da cuenta que está dañando lo que es el producto de la gesta. Está afectando de cierta forma la situación en la que él se va a desarrollar a nivel cognitivo, físico y social. Entonces, a pesar de no tener ciertas complicaciones en casa, como una violencia física, existe una violencia psicológica y una violencia verbal. El hecho de encontrarnos en esa situación también es un tipo de violencia o una violencia emocional, la que va a llevar como tal a Dahmer a sentirse una persona excluida, una situación compleja. Muchas veces llegaron a normalizar o muchas veces hemos llegado a normalizar este tipo de situaciones. Como no, nada más en mi casa gritaban. Mis papás nada más peleaban o alzaban la voz. Pero hasta ahí no pasaba más. Bueno,
Esto no tiene que ser normal, no tiene por qué ser normal para ti ni para ningún niño. Aquí hay una situación, no estamos en un aspecto de, pues esto debe de ser normal para las infancias. Hay una situación que si un niño ve una violencia física, emocional o psicológica en casa, va a desarrollar un trastorno. Si este trastorno no se le atiende a tiempo, va a estar presente durante toda su vida. Puede haber complicaciones, sí, pero complicaciones de una conducta antisocial, como fue en este caso Jeffrey. Entonces, cuando se dan cuenta, su madre había consumido sustancias que le iban a afectar, que iban a desarrollar de alguna forma en algún punto de su vida una esquizofrenia o inclusive una, un trastorno más fuerte, que fue el que él desarrolló. Él es diagnosticado con trastorno de esquizofrenia, bipolaridad y psicopatía. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo fue que lo llevó? Inclusive hay una película de Ryan Gosling que se llama... No. ¿Sí es Gosling? Sí. este... No, Ryan Reynolds. Él fue quien hace esta película, se llama Voces, y justamente trata un poquito del caso cuando Jeffrey se va a vivir solo. Entonces, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más y por qué la menciono. Referente a sus intereses en la infancia y en la adolescencia, él, alrededor de los 10 años, sus profesores empezaron a ver y a notar un cambio de manera en la que era Dahmer. Sin embargo, fue en su adolescencia cuando más mostró algunos de los comportamientos que marcarían sus posteriores asesinatos. Expresó un claro interés por la disección de animales muertos, no los torturaba como hacen otros asesinos seriales a temprana edad, sino que cogía animales atropellados en las inmediaciones de la autopista cerca de su casa, los diseccionaba, porque esto fue como una de las cosas que lo llevó a tener más cercanía con su papá. La relación de sus padres estaba en declive, ya que había muchas peleas, muchos gritos, muchas faltas de respeto. Mamá era como una madre negligente, como que no estaba muy al pendiente de él. Podría decirse que pudo tener depresión postparto, lo que llevó como a ser un poco más aislada de esta personita. Entonces, ¿qué era lo que hacía su papá? Pues buscaba como tal conectar con su hijo. Entonces, ¿qué era lo que él sabía? Pues como era químico, él le enseñó a discernir o a diseccionar ciertas partes de los cuerpos de los animales, que fuera como más una parte en la que le interesara la anatomía, porque pues buscaba que él entrara al ejército a estudiar o que fuera un profesional de la salud muy importante. Y esto fue lo que lo fue acercando un poquito más a ello. Así es como él desarrolla este gusto por cortar, por quitarle ciertas partes del cuerpo a los animales, disecarlos, hacer algo con ellos. Inclusive tenían su taller en el pórtico de su casa. Después cuando se mudó lo tenían en el sótano y pues era una peste horrible. Cuando les voy a mostrar una cita, o más bien la voy a leer, de lo que él dijo. En 9º grado, en clase de biología, tuvimos la habitual disección de fetos de cerdo. Cogí los restos, los llevé a casa y guardé el esqueleto. Y simplemente empecé a ramificar perros y gatos. Supongo que había podido convertirse en un hobby normal, como la taxidermia, pero no, se convirtió en esto, y no sé por qué. Lo único que sé es que quería ver cómo eran las entrañas de estos animales. Si el hecho de saber o querer ver cómo eran las entrañas de los animales, en algún momento iba a encontrar una curiosidad por saber cómo era una persona por dentro, ¿no? Alrededor de los 14 o 15 años, Dahmer empezó a tener pensamientos obsesivos de violencia.
entremezclados con el sexo, algo que no sabía de dónde había surgido, ni cómo contárselo a nadie. Así que se limitó a guardarlo en su interior. También fantaseaba recurrentemente con recoger a una autoestopista, tomarlo como rehén y hacerle lo que quisiera. Adicionalmente, en el instituto le llamaron la atención en varias ocasiones por beber alcohol en el horario escolar, y conforme se acercaba a su graduación, sus padres se divorciaron y Lionel se marchó de casa. En la serie nos muestran un poquito de lo que pasaba en este momento. Como él vivía cerca de la carretera o de la autopista, como lo mencionan, él veía constantemente a gente correr o a personas que pasaban por ahí. Entonces había una persona en particular, un chico, que le llamaba la atención. Entonces él se escondía entre la autopista para buscar animales para poder disecar o hacerles el proceso, y se encontraba siempre con esta persona. Entonces ya conocía a lo mejor su horario, ya sabía cómo iba a entrarse a él, y él fantaseaba con esta parte de: lo voy a agarrar, voy a tenerle mi poder y voy a hacer lo que yo quiera con él. Inclusive pues hacerle lo mismo que hacía con los animales, ¿no? ¿Qué sucede? Que las cosas en su casa empiezan a ir mal, de mal, de mal, de mal, en peor. Sus padres se olvidan de él. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se separan, cada quien por su lado. Él se queda obviamente con su mamá. Su papá se va a vivir solo. Y aquí es donde empieza un proceso de abandono o de negligencia por parte de los dos padres. Ya no se hacen cargo de él. Él se queda prácticamente solo, por lo que busca estar en constante como en la bebida para no recordar o quizás olvidar lo que estaba pasando, algo que le estaba también causando mucho dolor emocional. Su primer asesinato fue el siguiente. Alrededor de los 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato en el mes de junio de 1978. Su víctima fue Steven Mark Hicks, de 18 años, un joven que hizo autospot para llegar a un concierto cerca de ahí. Dahmer se ofreció a llevarlo, pero antes lo invitó a casa a tomar algo. En ese momento no había nadie, obviamente porque vivía solo. Después de horas charlando, cuando Hicks reveló sus intenciones de marcharse, Dahmer lo golpeó 2 veces en la cabeza con una pesa que utilizaba para ejercitarse para que finalmente estrangularlo. Después de acabar con su vida, Dahmer diseccionó su cuerpo en el sótano y enterró los restos en el patio trasero, conservando su cabeza para poder contemplarla. Esta parte sí no la muestran en la serie, que es cuando pasa un chico muy guapo y le dice, se la encuentra creo que en la carretera, y él le dijo: ¿a dónde vas? No, pues a tal lugar, porque estaba pidiendo renta. Entonces le dijo: sí, yo también voy para allá, pero antes, no sé, voy a pasar a mi casa y pues no sé si quieres tomar una cerveza. Como en ese entonces la gente era muy confiada, porque no pasaba nada, estaban en Estados Unidos, pues el chico dijo: ok, no creo que me pase nada, ¿qué puede pasar si me tomo una cerveza? Entonces fueron a su casa, empezaron a caerse bien. Dahmer se empezó a enamorar del chico, a sentir cosas por el chico. Entonces, cuando él se da cuenta, el chavo dice: ya me voy, ya me tengo que ir, voy a irme al concierto. Entonces él le dice: no, pero que no te iba a llevar yo. No, sí, pero voy a ver a unos amigos. Entonces yo creo que ya me están esperando. Y se trata de ir. A lo que él reacciona es como: no te vas, no me abandones, porque tú viniste y tú te vas a quedar aquí conmigo. Entonces es cuando toma la decisión de pegarle con la pesa en la cabeza y pues lo mata. Aún así lo estrangula para asegurarse de que no viva. Y pues se toca con el cuerpo, porque algo que era pues también era homosexual. Entonces empieza ese despertar en la parte en la que me gustan los hombres, disfruto hacerlo, pues entonces lo voy a hacer. Y se toca al lado del cuerpo de este chico. Lo disecciona, lo guarda en el sótano, sus papás nunca se enteran, la casa estaba hecho un caos.
si no mal recuerdo, su mamá tenía a su hermano pequeño, se lo llevó y su papá le dijo, ¿dónde está Dahmer? ¿O dónde está Jeffrey? Y le dijo ya, no sé, no me interesa, yo me voy antes de que mi hijo, su hermano, vuelva a hacer lo mismo o sea como Jeffrey. Entonces se lo lleva y pues se va. Se va de ahí y él se queda completamente solo a los 18 años en una casa. Entonces voy a citar de nuevo a Dahmer, que decía, estaba bebiendo mucho durante este tiempo y no lo sé, solo estaba buscando algo para alguna forma de encontrar algún tipo de satisfacción, algo de placer. Y actué según mis fantasías y ahí es donde todo salió mal. Eso lo explica en la parte en la asesina a este chico Steve, como para él no hubo un remordimiento, fue como, pues salieron las cosas mal, simplemente yo quería placer, tener sexo, pero pues él no quiso y pues tuve que actuar. Dentro de su periodo de inactividad, tras cometer este crimen, Dahmer pasó casi 10 años inactivo. En este periodo acudió a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras el primer semestre por sus faltas de asistencia y su bajo promedio académico. Su padre lo envió al ejército, donde se convirtió en especialista médico, pero fue dado de baja por problemas de alcoholismo. No es así. Ese mismo año, en 1981, se mudó a casa de su abuela, a las afueras de Milwaukee, y empezó a frecuentar bares gays y bat clubs one, llegando a utilizar pastillas para dormir a los chicos que conocía. A lo largo de estos años, Dahmer fue detenido en varias ocasiones. La primera por embriaguez y alteración de la orden pública. La segunda por exhibicionismo tras mostrar sus genitales en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. En 1986 fue arrestado una tercera vez por masturbarse frente a 2 menores de 12 años. Sí, él es expulsado de la universidad porque, pues sí, no asistía a clases, estaba como muy renuente a esta situación que estaba pasando con sus padres, entonces pues no había un futuro para él. ¿Qué pasa? Lo meten al ejército pensando que él iba a estar mejor, que iba a desarrollar mejores habilidades. Durante el ejército se vuelve como la mano derecha de un médico y pues puede obtener medicamento. A lo que él inyectaba a los otros chicos para drogarlos y poder abusar de ellos. Se tenía como una teoría de lo que él hacía, pero no se comprobó al 100%. Entonces, se conocía como esta parte de que sí lo hacía para poder tener a sus compañeros que eran como heterosexuales, porque él aún no aceptaba que era gay, o no lo podía decir como públicamente en ese momento, porque pues obviamente en el ejército pues no lo iban a recibir bien. Entonces, ¿qué sucede? Que lo oculta y pues ya tenía un problema severo de alcoholismo. En el ejército son muy estrictos, por lo que pues lo encuentran bebiendo y lo expulsan. Cuando se va a vivir con su abuela, él es cuando empieza como este proceso de, ok, vive creo que en un cuarto de ella, va a bares y regresa tarde. Después empieza a ver como que más recurrencia, busca cómo llevárselos a su casa para poder abusar de ellos y pues ya, ahí es cuando su abuela empieza a ver algo sospechoso porque entraba con chicos. Entraba con ellos, pero ellos no los veía otra vez. Era porque obviamente los disecaba o los torturaba abajo en el suelo. Lo que utilizaba pastillas para dormirlos, para que ellos no se enteraran, o sea, como que vete, vamos a mi casa. Les daba algo de beber, ellos no se acordaban, se quedaban dormidos. Él se los llevaba al sótano, abusaba de ellos y después los mataba. O los dejaba con vida y pues así como, te quedaste dormido, vete, ¿no? Entonces, en una noche que fue, le puso pastillas a un chico
pero estas pastillas no surtieron el efecto. El chico medio se durmió, él estaba encima de él y se despierta y le dice como, hey, ¿qué te pasa? Entonces ahí es donde se da cuenta. Pero también la abuela llegó a frustrar este tipo de situaciones. Entonces fue cuando él empieza como desenfrenadamente a buscar algo que hacer. En su segundo asesinato, en noviembre de 1987, Dahmer comete su segundo asesinato. Su víctima fue Steve Tuomi, de 25 años de edad. Dahmer relató que se conocieron en un bar y lo convenció para irse juntos a una habitación de hotel, pero no recordaba cómo acabó con su vida. Él dijo, regresamos al hotel, pensando solo en emborracharnos. Le puse algunas pastillas para dormir en su bebida para dejarlo inconsciente. Solo iba a pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, mis antebrazos estaban magullados y su pecho estaba magullado y salía sangre de su boca. Estaba colgando sobre un lado de la cama. No tengo ningún recuerdo de haberle golpeado hasta la muerte, pero debo de haberlo hecho. Ahí fue cuando todo empezó de nuevo. Después de la segunda vez, que no estaba planeada, se salió de control. Sentí que estaba fuera de control. Es cuando lo meten en una maleta y pues lo disecciona, si no mal recuerdo, lo meten en una maleta y se lo lleva. Nunca supieron qué pasó con él. Solamente había como registros de que se había ido con él, pero pues no sucedía nada. Y eso porque no los habían dejado como entrar como a unos baños en donde él frecuentaba para tener relaciones. ¿Cuál era su modus operandi? Bueno, pues los conocía en un bar o en un entorno social, se los llevaba a su casa, los drogaba, los estrangulaba y en ocasiones les pedía que pusieran para las fotos. O en ocasiones, pues, post-mortem o después de la muerte ya les tomaba fotografías de comprometedoras sexualmente, algunas otras ya como una situación más compleja. Mientras seguía con su abuela, ¿qué pasó? Además de Tuomi, asesinó a otras 3 personas más. Respecto al criterio según el cual elegía a sus víctimas, Dahmer comentó lo siguiente. Mi único objetivo era encontrar al chico más atractivo que pudiera. Sus preferencias sexuales no me importaban, su raza no me importaba. Los 2 primeros jóvenes eran blancos, el tercero era indio-americano, el cuarto y el quinto eran hispanos. Así que no, la raza no tenía nada que ver con eso, solo era su apariencia. Buscaba a hombres atractivos, ya que era como, necesito saber o necesito tenerte en mi poder. Me gustas y tienes que estar bajo mi poder, ¿no? Dado su extraño comportamiento y su problema con la bebida, su abuela terminó por echarlo de su casa. Lionel estaba de visita ayudándole a recoger sus pertenencias cuando se encontró con una caja en medio de medio metro cuadrado que tenía guardada en el armario de su dormitorio y pensó que contendría material pornográfico, por lo que le pidió que la abriera pero Dahmer se negó, dando comienzo a una discusión en la que se quejó de no tener privacidad. Lionel lo amenazó con abrirla por la fuerza, llevándolo a bajar al sótano con dicha intención. Pero antes de que pudiera hacerlo, Dahmer le pidió perdón por perder los estribos. Le confirmó que contenía material pornográfico y la abriría por la mañana. En esa caja tenía recuerdos de sus víctimas, inclusive estas fotos, pero había también, si no mal recuerdo, como algo que lo comprometía en los asesinatos de las personas, porque ya había un extraño comportamiento que notaba la abuela, lo platicó con el papá, se dan cuenta de esta caja y pues se prenden los foquitos de alerta, ¿no? Al día siguiente, Dahmer le muestra el interior de la caja que había pornografía literal o literaria y su padre dejó el tema tras pedirle que se deshiciera de ella. No obstante, lo que la caja contenía en primera instancia era la cabeza humana momificada y los genitales de una de sus víctimas. Ese fue el momento en el que Lionel más cerca estuvo de descubrir lo que su hijo hacía. Él metió estas fotografías como de chicos
pero en sí tenía la cabeza del primero, de quien había disecado y se lo había llevado. Entonces, no, el del hotel. Tras las rejas, él contaba este tipo de situaciones. Entonces también menciona esta situación, donde se va a vivir solo, donde se muda después de la casa de su abuela. Dahmer se mudó al apartamento 213 en el 924 North 25 Street. No solo fue acusado de agresión sexual en segundo grado por un niño de 3 años, por lo que apenas cumplió un año en el correccional de Wisconsin, sino que consiguió acabar con la vida de otros 12 jóvenes antes de ser atrapado. Tras asesinar a sus víctimas, desmembraba sus cuerpos y conservaba algunas partes guardándolas en su nevera o sumergiéndolas en soluciones salinas. Los vecinos se quejaron en reiteradas ocasiones de los desagradables olores que se extendían por el bloque de apartamentos, así como de los extraños sonidos que provenían de su piso, pero la policía tardó más de 5 años en hacer algo al respecto. En la película de Voces hay como una parte en donde están 3 cabezas en el refrigerador que lo empiezan como a incitar de que ¿por qué lo haces? ¿Por qué te metes con él? ¿Por qué sucede esta situación? Y entonces él como no, cállense. Inclusive a su gato le decía, es que ¿por qué te metes? Como si fuera Pepe Grillo, ¿no? Le decía, es que tú no tengas que decir nada, es que te estás haciendo las cosas mal, Jeffrey, date cuenta. No, no estoy haciendo las cosas mal, todo está bien. Dentro de su imaginación, en la de Voces su casa estaba perfecta, súper bien arreglada, no tenía nada. Los fantasmas existían en su cabeza y las voces que estaban, bueno, las cabezas que estaban en el refrigerador eran como producto de su imaginación. Pero cuando lo detienen y se dan cuenta que es una de las personas más sanguinarias, su apartamento está destruido, popó de gato y inclusive el gato muerto, si no mal recuerdo, un perro inclusive muerto, olía demasiado mal y las cabezas estaban en la nevera, sí, pero estaban ya en un estado de putrefacción. Entonces, era lo que pasaba con él. Él les cortaba la cabeza y guardaba cierta carne, porque inclusive comía carne, era caníbal. Se los comían para, no sé, como ocultar evidencia, pero esto lo hacía. Entonces, era una persona muy extraña, muy enferma, pero que no lograba comprender qué era lo que pasaba. Dentro de su cabeza estaba bien, porque él pensaba que la gente lo iba a abandonar. Entonces, cuando sus parejas le decían, no, es que me voy o voy a hacer algo, él dice, no, no te vayas, por favor. Traía este herido de abandono y de rechazo por parte de su madre y por parte de su padre. Entonces, cuando llega una pareja y lo quiere y está con él se vuelve mal si se va. O sea, es como, no quiero que te vayas, no te vayas nunca. Entonces su única forma de detenerlos y de retenerlos es como tener su cuerpo. Asesinarlos, pero tener su cuerpo. Antes de su arresto, en julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards de que lo acompañara a la casa para tomarle algunas fotos a cambio de $1,000. Edwards descubrió los planes de Dahmer. Consiguió escapar del apartamento y llamó la atención de los policías, quienes la acompañaron de vuelta hasta el lugar. Tras descubrir en su piso unas fotografías de cuerpos descuartizados, Dahmer fue arrestado inmediatamente. Las autoridades encontraron en su apartamento al menos 4 cabezas humanas, un corazón y un barril con restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió haber cometido actos de canibalismo y necrofilia. Aquí es donde ya lo descubren. Y en ese bote tenía inclusive, si no mal recuerdo, tenía un cuerpo en proceso de como disección con estos químicos que eran los mismos químicos que utilizaba como para hacer la disección de los animales. Entonces él conocía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo. Si no mal recuerdo, también le regaló carne a su vecina.
como, ay, me sobra carne, mire, le traigo esto, porque la vecina era la que se quejaba, que olía muchísimo y lo iban a ver, lo iba a ver el casero y era como, "Ugh, necesito ser, que seas cómplice en algún momento, ¿no?". Entonces pues les daba la carne. La primera vez que Lionel vio a Dahmer, después de su arresto, lo encontró desalineado, con signos de apenas haber dormido, extremadamente deprimido y carente de emociones. Lo primero que le dijo fue que lo había fastidiado y que lo sentía mucho. Pese a la vergüenza que sintió al conocer los detalles que rodeaban la detención de Dahmer, Lionel intentó ayudarle prometiéndole que le conseguiría la ayuda psicológica que creía que su hijo necesitaba. Pese a lamentar mucho lo que ocurrió con las víctimas de sus familiares, Lionel nunca dejó de amar a su hijo y deseaba que encontrase algún tipo de paz mental. Durante el juicio, su padre pues pensó que solamente era como un proceso mental, que él estaba mal, pero era por todo lo que había sucedido durante el divorcio con su esposa y pues el abandono de la misma. Entonces que pues eso lo llegó a afectar en esta situación y que no pensé que hubiera sido tan grave hasta que ahora lo ve, ¿no? Durante el juicio, los días que se extendió, dieron declaraciones diversas personas involucradas en el caso, quienes relataron el contenido de sus interacciones con Dahmer y revelaron bastantes detalles de su comportamiento. Las familias de las víctimas y el propio Dahmer también tuvieron oportunidad para hablar, pese a que sus abogados alegaron que sufría algún tipo de enajenación o trastorno mental. Esta teoría no fue secundada por ninguno de los psicólogos y psiquiatras que estudiaron el caso, y el juez terminó por desestimar dichos argumentos. Eh, Ellos querían como hacer creer que todo fue producto de su esquizofrenia, de su bipolaridad, pero él perfectamente bien sabía lo que hacía, o sea, no era como ya llevarlo a esa situación, era una persona que conocía que estaba haciendo algo mal, que sabía y que tenía el poder, o más bien que había tenido el poder de sus víctimas, y que las había desmembrado y las había descuartizado. Entonces, él conocía lo que estaba haciendo, no era producto de su imaginación. El producto de su imaginación era como que ellos seguían ahí. Entonces, más que otra cosa, no se le dio a favor esta parte de psicología, psiquiatría, perdón, porque pues él estaba consciente cuando hizo las situaciones. Sí tenía un trastorno, pero eso no era como impedimento. Él sí estaba consciente de lo que estaba haciendo. Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado al mismo número de cadenas perpetuas. Durante su estancia en prisión, encontró a Dios y fue bautizado por Roy Ratcliffe, ministro religioso. Un argumento utilizado posteriormente por Lionel para defender que su hijo merecía el perdón y la expiación de sus pecados. Cuando es bautizado, él se arrepiente y busca mandarle cartas a la familia de las víctimas. Personas que les había privado de su vida, de su libertad. Inclusive había uno que era sordomudo, lo explican en la serie, que era la persona más linda, más amable, que tenía un futuro, que estaba abriéndose puertas con su discapacidad, pero él le había quitado la vida solamente por el hecho de haberse regresado por su cartera, fue lo que le quitó la vida, porque él ya se había ido. Y porque le había dicho, me voy a trabajar, regreso en la noche y no te preocupes, te veo en la noche, pero voy a ir a trabajar. Y él dijo, no, es que no te vayas, no, sí, te lo prometo que regreso. Y ya se había ido, pero se le olvidó su cartera. Entonces cuando se regresa dice, ay, mi cartera, mis papeles, ¿no? Y él le dijo, sí. Entonces cuando se va a voltear, pum, lo mata. Y ahí es donde quedó. Su muerte. ¿Cómo es la muerte de Jeffrey? Bueno, pues Jeffrey muere 2 años después de haber recibido toda su condena, haber pasado su juicio y todo.
muere a los 2 años, tras ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. Aquí nos podemos dar cuenta que el karma, de cierta forma, siempre llega y nos van a hacer ver esta parte en donde si nosotros actuamos mal o si nosotros hacemos algo, de alguna forma la vida va a tratar de regresárnosla. Vamos a ponerlo desde una parte un poquito holística. Pero bien sabemos que científicamente para toda acción hay una reacción. Y todo pasa para algo o todo pasa por algo. Entonces, cuando nosotros como especialistas les decimos, es que hay que ver los trastornos o la conducta de nuestros hijos porque se está desencadenando algo más fuerte, no es porque queramos alarmarlos o asustarlos, sino porque hay que prevenir. Inclusive este tipo de comportamientos que son como el dañar a alguna persona, el hacer bullying, inclusive el dañar o tener una fijación por algo más allá que ya sea como meticuloso o algo que despierte sospechas como era lo que era la taxidermia en él, pues ya tienen que haber una intervención adecuada. Entonces, siempre es importante y siempre que yo doy como este tipo de temas, es importante vislumbrar los comportamientos criminales que vemos en las infancias, en las adolescencias y en la adultez. Nadie está exento de que nos pueda llegar a pasar. Estamos a lo mejor algunas veces al límite de que pueda suceder. Y eso lo hemos podido observar con lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Creo que la delincuencia y la tasa de mortalidad ha aumentado por lo mismo, que ya no hay como un control o hay un límite en nuestro comportamiento. Ya vemos como, pues me cae mal, pum, lo voy a matar. O quiero que sea mío para siempre, lo tengo que retener de alguna otra forma. Entonces, no tendría por qué ser así. No tendría que llevarnos a esto. Pero bueno, sin más, por el momento me gustaría agradecer que hayan escuchado este caso. Espero si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esta situación, pues nos lo pueden dejar en el chat, aquí abajito. Y si no, estaríamos pues también en nuestras redes sociales atendiendo sus dudas o sus preguntas. Y pues una disculpa que lo habíamos podido hacer hasta ahorita, pero pues las lluvias nos han jugado mal en algunas ocasiones con la red. Entonces hemos podido ver el horario en que lo podemos hacer. Pero gracias a todos por conectarse y por